Bueno chicos, les doy la más cordial bienvenida a este curso, a Cibernética y Computación 2. Soy el profesor Laura Arturo Herrera Morales, imparto esta materia desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy, muchachos? Tenemos que conocer las características básicas del lenguaje de programación Java. Esa es la tarea fundamental. Lo primero que debemos de conocer, ¿qué es Java? Es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿A qué se refiere con un lenguaje de alto nivel? Que es entendible para el ser humano. Es decir, el código es sensible y lo podemos nosotros utilizar, lo podemos entender de una manera adecuada porque se hacen las traducciones de inglés al español. Es bastante popular, muchos de ustedes me imagino que lo conocen por los videojuegos. Hay bastantes materiales hechos en Java. Es simple y seguro. Simple, vamos a llamarle que de una persona que le interesa programar y le interesa saberlo se le hace bastante simple. Pero los que vamos empezando como son ustedes, deben de tener ese ánimo de querer hacer problemas y resolverlos por la computadora. En Java se pueden hacer y eso es muy importante que tengan ustedes el compromiso de trabajarlo, ¿sí? Permite añadir interactividad y dinamismo y eso es algo que hace muy bonito el lenguaje de programación Java. Es multiplataforma, se maneja en Mac, iOS, Linux y Windows, entre otros más, otras plataformas más. Ahora, ¿qué son los lenguajes de programación? Tenemos que ver lo que son los lenguajes de programación para entender varias cosas. No es como un sistema operativo o un programa de aplicación. El lenguaje de programación es un conjunto de reglas o normas que permite asociar a cada programa un cálculo que será procesado por la computadora. Es decir, si yo quiero desarrollar un dibujo, un procesador de texto o quiero hacer un juego, pues obviamente le tengo que indicar las instrucciones. ¿Y esto cómo se lo voy a indicar? A través de un lenguaje de programación. Tengo que tener la habilidad para manejar las reglas que se manejan y las normas. Si yo no las manejo y no las entiendo, difícilmente voy a poder programar. Y esto nos va a ayudar bastante para hacerla. Hay una gran cantidad de lenguajes de programación. Debe de contener un conjunto de reglas sintáctica y semántica que define su estructura. Y esto nos va a permitir a nosotros trabajarlo. Cada uno de estos lenguajes de programación que ustedes ven en pantalla como PHP, Java, lenguaje C, Fortran, Basic, entre otros, pues obviamente tienen su conjunto de reglas para usarse. Esa es la parte más difícil de la computación, muchachos. La programación es un reto para los usuarios. Al que le entiende le va a gustar y va a proseguir. El que no lo entiende le va a costar un poquito de trabajo, pero tenemos que echarle muchas ganas. De mi parte, tendrán todo el apoyo para entender cada uno de los problemas que vamos a ir desarrollando. Y esto nos va a ir permitiendo trabajar en conjunto. Ahora, ¿qué es un programa? Bueno, vamos a ver. Un programa de computadora es un conjunto de instrucciones, órdenes dadas a la computadora que producirán la ejecución de cada determinada tarea. En esencia, un programa es un medio para conseguir un fin. El fin será probablemente definido como la información necesaria para solucionar un problema. Del lado derecho, como ustedes lo ven, esta parte es el código, muchachos, que se refiere al programa que nosotros estamos manejando. Esto es lo que tenemos que entender. Cada código tiene una sentencia y una acción determinada y eso nos va a permitir a nosotros hacer algo que queramos que la computadora haga por nosotros. Las instrucciones que nosotros vemos en muchos lugares como que inclínate a la derecha, inclínate a la izquierda, las indicaciones que dan muchas veces las máquinas son indicadas por programas y eso es lo que vamos a aprender nosotros. Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystem, empresa que posteriormente fue comprada por Oracle. Para poder funcionar en distintos tipos de procesadores, es muy amigable en muchos tipos de microprocesadores y ustedes la pueden trabajar. Tiene una sintaxis muy parecida al lenguaje C o C++. Es decir, si ustedes ya conocen el lenguaje C o C++, se les va a hacer muy sencillo manejar Java. Incorpora como propias algunas características que en otros lenguajes son extensiones, como por ejemplo ejecución remota.
Java maneja muchas aplicaciones y muchas estructuras. Twitter está hecho en Java, principalmente Android también está hecho en Java. Y muchas de esas características nos van permitiendo a nosotros trabajarlo. Ahora bien, el código Java, una vez compilado, puede llevarse sin modificación alguna sobre cualquier máquina y ejecutarlo. Esto se debe a que el código se ejecuta sobre una máquina hipotética o virtual, la famosa Java Virtual Machine, que se encarga de interpretar el código, ficheros compilados en .class. El convertirlo a código particular de la CPU que se está utilizando, siempre que se soporte dicha máquina virtual. Cuando nosotros trabajamos con Java, pues hace una compilación interna que nosotros no percibimos. Todas las aplicaciones que nosotros manejamos en un teléfono inteligente, principalmente Android, obviamente nosotros interactuamos con esas aplicaciones, pero no sabemos qué hay atrás de ellas, cómo está trabajando y cómo se está procesando toda esa información. Obviamente es muy importante considerar todos los procesos que se llevan en cada uno de los elementos que componen la aplicación. Esta es una de las características que tiene Java y los compila. Nosotros no lo percibimos porque alguien ya los hizo, pero si nosotros supiéramos verificar el código, sabríamos qué estaría pasando en cada uno de esos elementos que tiene. Y eso se lleva a cabo con la compilación y a través de la Java Virtual Machine, que es un código interno que nosotros no vemos, pero que hace la computadora o que hace el dispositivo para que satisfaga al usuario. Ahora bien, ¿qué es la compilación? Lo vamos a ver, chicos, con los programas que vamos a desarrollar. Compilación traduce el código fuente, el programa que desarrolla el usuario, que entiende el usuario, a código máquina, entendible para la computadora, los ceros y unos. Es decir, yo hago el programa en Java, debe de haber una compilación para que lo pueda entender la computadora en sí. Pero también algo muy, muy importante que se debe de considerar en la compilación es que verifica si existen errores en el programa y eso nos ayuda mucho a nosotros porque si nosotros verificamos el programa que hagamos y vemos los diferentes errores, eso nos va a permitir modificarlos y hacerlo más eficiente. La compilación es algo muy interesante que se lleva en todos los lenguajes de programación para verificar los errores posibles que podamos cometer los usuarios. No podemos echarle la culpa a la computadora cuando hay errores de sintaxis. Eso los comete el usuario. Eso nosotros los tenemos que verificar y los tenemos que arreglar para que funcione de la mejor manera. Bueno, esas son de las partes principales de Java, pero algo que también debemos de considerar que Java es un programa orientado a objetos. Y vamos a ver esa parte de orientado a objetos. Es un nuevo paradigma en la cual nosotros debemos de considerar para poder trabajarlo. Vamos a ver qué es un objeto en las cuales nosotros vamos a manejarlo en Java. Un objeto es un conjunto de variables o datos y métodos que son las funciones relacionadas entre sí. También es la representación de un concepto de un programa y contiene toda la información para abstraer datos que describen sus características, que se les llama atributos, y comportamientos, que son las operaciones que pueden realizarse sobre los mismos. Si nosotros esto lo viéramos en la vida real, obviamente el objeto es un conjunto de variables. Llamémosles un objeto, un automóvil. Ese es un objeto nada más. ¿Sí? También otro objeto puede ser la computadora. Otro objeto, naves aéreas. Otro objeto, ecuaciones lineales. Otro objeto, ecuaciones cuadráticas. Otro objeto, los números y otro los libros. Entre todos los objetos que ustedes puedan tener en su entorno. Cada uno de estos objetos tienen variables, que son sus datos principales de cada uno de ellos. Y tiene una cierta funcionalidad, que son los métodos. Cuando yo veo un objeto, muchachos, debo de entender que hay variables, métodos, se representan, se describen y tienen ciertas características. Y eso lo hace que tengan comportamientos en nuestro entorno en el cual nosotros vivimos. Los objetos, considérenlos como partes vivas que nosotros manejamos en el medio. Obviamente, manejándolo en el lenguaje de programación orientado a objetos, es algo muchas de las veces complicado, pero nosotros lo vamos a hacer de una manera sencillita.
Los objetos, recuerden ustedes mismos, son aquellos que tienen un conjunto de variables. Métodos están representados y describen una serie de características. ¿Estamos de acuerdo? Esta información fue de un grupo de trabajo de los coordinadores Juan Gutiérrez Quirós y María del Socorro. Bueno, ya vimos el objeto. Ahora vamos al siguiente nivel, se llama clase. Una clase es una plantilla que define las características, que son las variables, y los comportamientos, que son los métodos, que son comunes para todos los objetos de la clase. A ver, vamos a entender. Yo tengo el objeto automóvil. Bueno, nada más estoy hablando en forma general de lo que es un automóvil, pero no me estoy yendo en uno particular. Si me voy en uno en particular es una clase, ¿sí? Es decir, tengo el objeto automóvil y yo tengo diferentes clases. Yo puedo tener un tráiler, un 4x4, un deportivo, un torto, un auto de carrera. Es decir, las clases son algo ya muy particular. Tengo el objeto que puede ser el automóvil y también tengo la clase de automóvil que voy a manejar. Otro ejemplo, las computadoras. Tengo el objeto computadora, ¿sí? Pero obviamente hay varios tipos de computadoras. ¿Qué clases de computadoras estamos manejando? Tipo escritorio, portátiles, personales, entre otras. Es decir, el objeto es la computadora como tal. Estamos generalizando el objeto. Pero si me voy en el caso particular, es una clase. Ya me estoy yendo a la parte particular del objeto, que es un tipo escritorio, o es una portátil, o una personal, una notebook, ¿sí? Esas son, esto es lo que quiero que quede claro. Está el objeto y está la clase del objeto que estoy trabajando. Vamos con otro, que no es muy común, pero sí se trabaja en este tipo de lenguajes de programación orientada a objetos, las clases. El objeto, ecuaciones lineales. Estoy hablando de un objeto, pero ¿qué tipo de ecuaciones lineales estoy viendo? Pues la ecuación de la recta. Esto es una ecuación lineal. La ecuación de la recta es una ecuación lineal. O puedo ver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Esa es otra clase de sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, el objeto es ecuaciones lineales. Y si me voy a la clase, pues obviamente pues puedo tener dos variantes. Puedo tener una ecuación de la recta o puedo tener un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Sí? Ahí están los diferentes ejemplos. Ahora vamos a ver los atributos, otra característica de la programación orientada a objetos. Representan los datos asociados al objeto. Esto es, son sus características o propiedades. Es decir, tengo el objeto automóvil, me voy a la clase en particular BW, pero ¿qué atributos tiene el BW? A ver, tiene un modelo, un color, número de puertas, dimensiones y llantas. Es decir, ahí estoy viendo los atributos que tiene el automóvil BW. El objeto es un automóvil, la clase que voy a estudiar es en particular es un BW, pero ese BW tiene ciertos atributos, como los acabo de mencionar. Vamos con otro ejemplo, ¿no? La computadora como objeto, ya lo vimos, el objeto es computadora. ¿Cuál es la clase? Pues una tipo escritorio. Pero ahora, ¿qué tenemos que ver con esa computadora tipo escritorio? Bueno, sus atributos. Tipo de gabinete, tamaño, capacidad de memoria, tarjeta madre, sistema operativo, entre otros. Ahí nos estamos dando nosotros cuenta estas características que son muy importantes, que son los atributos. Ahora, vamos con otro ejemplo. El objeto, ecuaciones lineales. Voy a manejar qué clase de ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales de 2 por 2. Ya estoy yendo en algo muy particular. ¿Cuáles son sus atributos? Ah, bueno, pues son los coeficientes y los literales. ¿Sí? Y por último, vamos con los métodos en Java. Es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase o que realiza una determinada tarea. A ver, esta parte es muy importante. Los métodos son acciones, recuérdenlo. Métodos son acciones. Vamos otra vez con el auto. Vamos con el automóvil. El objeto es el automóvil. ¿Qué clase estoy manejando? El BW. ¿Qué atributos? Ya lo mencionamos. Modelo, color, número de puertas, dimensiones y llantas. Pero ¿qué métodos tiene? Son acciones, recuerden, son acciones que va a hacer, pues es la velocidad, frenar, luces, gira a la derecha o a la izquierda.
tiene cámara para estacionarse, entre otros métodos. Es decir, son acciones que desarrolla el propio objeto, ¿sí? Tiene la clase, tiene sus atributos y por último los métodos. Vamos por otro ejemplo. Sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Ok, el objeto pues ahora es sistemas de ecuaciones de 2 por 2. Este es el objeto que yo tengo. Bueno, clases, pues obviamente en particular son lineales. Esa es su particularidad que tienen este sistema de ecuaciones, que son lineales cada una de ellas. La clase, ¿cuáles son sus atributos? Las literales y los coeficientes. Este 2 es un coeficiente y la y es una literal. ¿Sí? Aquí lo podemos ver nosotros. Ahora, ¿cuáles son los métodos? ¿Cómo lo resuelven ustedes, chicos? ¿Cómo resuelven este tipo de ejercicios? Bueno, pueden ser por sustitución, igualación, determinante o gráfico. Vean todo lo que debe de comprender un usuario para entender la programación orientada a objetos. Ahorita deben de entender lo que es un objeto, lo que es una clase, lo que es un atributo y lo que son los métodos. Ahora ustedes deben de hacer la actividad. Bueno, ahora ustedes tienen que resolver estas actividades, cada uno de los puntos que se indica, pero el punto que me interesa es para cada uno de los objetos siguientes describir la clase, atributos y métodos de cada uno de ellos, en el cuaderno obviamente. ¿Qué debemos de hacer, chicos? Pues ahora en la parte de objetos me deben describir la clase, atributos y métodos. Molde para hacer un pastel. Ahí lo pueden considerar dos aspectos. El objeto es el molde. ¿Sí? ¿Cuál es la clase? Bueno, ustedes me pueden indicar varias acciones que pueden hacer con ese molde. Me pueden decir, maestro, con este molde yo quiero hacer una clase de pastel que sea de 3 leches. Bien, ya lo estás direccionando. Otro puede decir, maestro, yo puedo hacer la clase para un pastel de chocolate. Excelente, esta es otra clase. Cada uno tiene sus diferentes clases. Ahora, ¿cuáles son los atributos de cada una de las clases que ustedes me mencionaron? ¿De chocolate o de 3 leches? Bueno, me están indicando ustedes que son los ingredientes que tienen cada uno de ellos. El de 3 leches son totalmente diferente al de chocolate. Y el método, el modo de preparación de 3 leches es muy diferente al de chocolate, los métodos. ¿Ya vieron? Es así como lo vamos a ir resolviendo. El siguiente, operaciones aritméticas. Ok, el objeto son operaciones aritméticas. ¿Cuál es la clase? Ah, bueno, alguno me puede decir, maestro, ¿la clase puede ser suma? Claro. ¿La clase puede ser resta? Claro. ¿La clase puede ser multiplicación? Claro. ¿La clase puede ser división? Claro. Me estás describiendo la clase y ya lo estás viendo. ¿Cuáles son sus atributos? Bueno, pues son las variables o los números que se van a manejar. Alguno me puede decir, maestro, los atributos pueden ser números enteros, claro. Maestro, los atributos pueden ser fracciones, claro. ¿Sí? Y ahora, ¿cuáles son los métodos? Ah, bueno, pues con los métodos con números enteros tiene un método para resolverlo. Y recuerden, si yo voy a sumar dos números fraccionarios, también hay otros métodos. Es decir, cada uno de ustedes me puede decir diferentes clases, atributos y métodos. ¿Sí? Y así con cada uno de ellos lo pueden ir haciendo. Chicos, cualquier duda, estoy para apoyarlos. Cuídense mucho y estamos en contacto.